Bueno, vamos a hablar sobre la parte de movimiento unidimensional. Entonces, ¿qué es movimiento rectilíneo, ¿no? Otra forma de decirlo. Bien, entonces aquí yo les paso ese texto para que lean, pero lo voy a escribir aquí brevemente. Esto se conoce como ecuación de movimiento, que define la posición de una partícula sobre la recta numérica en algún instante de tiempo t, ¿no? En el sistema internacional, pues el tiempo en segundos y la posición en metros. Pues, al reemplazar un valor de t aquí, pues se obtiene un valor para la posición. Eso se conoce como ecuación de movimiento. Muy bien. Entonces, hay cantidades que se definen a partir de esto y una de ellas es el desplazamiento. Entonces, el desplazamiento corresponde a un cambio en la posición entre dos tiempos distintos. Por ejemplo, el desplazamiento entre el instante 1 y el instante 2. Entonces, x del tiempo 2 le resta x del tiempo 1, ¿no? Que se puede simbolizar así. Por ejemplo, aquí si la ecuación de movimiento es 9 menos t cuadrado, ¿no? Entonces, el desplazamiento entre el instante 1 y 3 segundos corresponde a del tiempo 1 al tiempo 2, el tiempo 2 es 3, el tiempo 1 es 1 en este caso. X de 3 menos X de 1, X de 3 pues se reemplaza acá, 3 al cuadrado 9, 9 menos 1 es 0, sería 0, X de 1, entonces 9 menos 1 es 8, entonces queda menos 8, entonces obtendremos que el desplazamiento es menos 8. El signo negativo pues indica que el desplazamiento es hacia la izquierda de la recta numérica, es decir, que se desplazó de aquí hacia allá. Esa es la interpretación. Otro concepto es la velocidad media, que es el desplazamiento sobre el tiempo empleado en ese desplazamiento, ¿no? Esa es velocidad media, se simboliza aquí con esta rayita. Entonces, por ejemplo, para la misma ecuación de movimiento vamos a hacer la velocidad media entre el instante 1 y 3, ¿no? Entonces, coge el desplazamiento que ya lo habíamos calculado, que es menos 8, y lo dividimos en el tiempo empleado. Pues de 3 segundos, de 1 segundo a 3 segundos, ahí empleamos 2 segundos, pues se resta, ¿no? 3 menos 1, 2. La velocidad media da menos 4, lo que indica que la velocidad promedio fue hacia la izquierda, ¿no? La velocidad media, es el signo, ¿no? Indica el signo. Si hubiera dado positivo, que sí que la velocidad hubiera sido hacia la derecha. La velocidad instantánea, entonces la velocidad se da en esta misma fórmula, pero cuando el desplazamiento tiende a cero, ¿ya? Para encontrar la velocidad justo en un instante. Entonces eso se hace a través de los procesos límites. Entonces aquí desplazamiento cuando el tiempo 1 tiende al tiempo, con el tiempo 2 tiende al tiempo 1, se acerca. Entonces en un instante, ¿qué velocidad tiene? Muy bien, entonces un límite, ese límite se conoce como la derivada, ¿no? Este es el límite de derivada. Bien, pues hay reglas muy sencillas de derivación, ¿no? Pues yo aquí escribí algunas que es la que usamos en mecánica principalmente. Derivada de una constante 0, derivada de t a la n es n, t a la menos 1, derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función, derivada de suma o resta de funciones es la suma o resta de las derivadas. Entonces, por ejemplo, si sabemos que x, esta es la ecuación de movimiento, determina la velocidad instantánea, o sea, en cada instante qué velocidad tiene. Entonces, pues derivamos, derivada de una constante, digamos, pues, derivada de una constante sabemos pues que es 0, ¿no? Entonces este pedacito pues no iría, entonces se va. Bueno, quería era, a ver, perdón, si lo logro. Es este, perdón, me equivoqué. Este se va, listo. Es derivada de menos 3t, entonces usamos la fórmula, que es esta. Entonces, como está t a la 1, entonces baja un 1 por t a la 0. T a la 0 es 1, entonces queda 3, ¿no? Se va la t. Aquí queda 8t. Y aquí quedaría menos 3 medios de t cuadrado. Pues aquí está la derivada, ¿no? Entonces la derivada da la velocidad instantánea. La distancia total recorrida es todo lo que recorrió. Entonces, supongamos que, un ejemplo, ¿no? Es un corredor, empieza su movimiento, vamos a suponer que empieza el movimiento aquí, entonces se va para allá, y luego supongamos se devuelve para acá, y luego termina en el mismo punto. Entonces, ¿cuánto es el desplazamiento? Pues como él terminó en el mismo punto, pues el desplazamiento es 0, se desplazó 0. Pero la distancia total recorrida no, él recorrió esto, más todo esto, más todo esto. ¿No es cierto? Entonces la distancia total recorrida es diferente al desplazamiento y siempre es un número positivo, porque no importa si usted
corre 1 kilómetro a la derecha, 1 kilómetro a la izquierda, la distancia es 1 kilómetro. Ya, entonces aquí tenemos, así de simboliza. Entonces, acá hay una fórmula para la distancia, ¿no? Se va sumando por intervalos de valor absoluto, eso lo explicamos un poquito más adelante, pero bueno. Rapidez. La rapidez es la magnitud de la velocidad, ¿no? ¿Qué tan rápido va? Cuando se habla de qué tan rápido, no importa si es a derecha o izquierda. La velocidad sí, aun cuando sea en una dimensión, importa el signo, porque la velocidad puede ser menos 3 metros por segundo o más 5 metros por segundo, ¿no? Entonces es diferente, ¿no? El que es positivo va a la derecha, el que es negativo va a la izquierda. Muy bien, entonces cuando la distancia total recorrida y el desplazamiento son iguales, por lo menos en valor absoluto, cuando la velocidad no cambia su signo. Entonces, mire que aquí la velocidad aquí era positiva, pero aquí fue negativa, o sea, la velocidad cambió el signo, sigue siendo negativa y volvió a cambiar. Pero si la velocidad no cambia su signo, tanto el desplazamiento como la distancia total recorrida en valor absoluto tienen el mismo valor. ¿Ya? Estos puntos de aquí se conocen como puntos de retorno. Entonces, como la velocidad pasa de positivo a negativo, la velocidad siempre es continua. Es decir, tiene que pasar por cero. Tiene que pasar por cero. ¿Ya? No tenemos así como, eso sería el equivalente a una velocidad discontinua, sería el equivalente a la teletransportación, ¿no? Que iba por acá, desapareció y apareció en otro punto. Algo así, cambió su velocidad. No fue continua en el tiempo. Entonces, pero la velocidad siempre es continua. Si fue positiva y después negativa, pasó por cero. Donde la velocidad es decir, es como una ley de la realidad. Usted no puede devolverse sin detenerse. Ya, usted no puede ir allá sin detenerse. Cuando usted se detiene, su velocidad es cero. Entonces, en estos puntos de retorno los utilizamos porque si usted suma de aquí a aquí el desplazamiento en valor absoluto, más de aquí a aquí el desplazamiento en valor absoluto, más de aquí a aquí el desplazamiento en valor absoluto, pues obtiene la distancia total recorrida, que es lo que estamos diciendo en esta parte. La distancia total recorrida entre A y B es la distancia desde A al punto de retorno, más la distancia del punto de retorno al punto B. Si solo hay un punto de retorno, ¿no? Digamos, de aquí a acá solo hay un punto de retorno, que sería este. Pero si hay 3 puntos de retorno, como en este caso, como hay 2 puntos de retorno en este caso, 1, 2, habría que hacerlo a los diferentes puntos de retorno que tenga el problema, ¿no? Puede ser que más adelante, pues, si deje de ser necesario, se hace un ejercicio. Aceleración instantánea. La aceleración es la razón de cambio de la velocidad. Entonces es volver a derivar, ¿no? La derivada de la velocidad con respecto al tiempo o la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Aquí un pequeño análisis gráfico, ¿no? Que cuando la aceleración es cero, quiere decir que la velocidad es constante. Entonces, T1 más delta T, más 2 delta T, a intervalos de tiempo iguales, se avanza a intervalos de espacio iguales. Así se vería una gráfica. Esa es la moto aquí en un tiempo, la moto estaría en un tiempo delta T, en 2 delta T, ¿ya? Pero si hay aceleración, entonces en un tiempo delta T avanzó esto, en un tiempo de otro delta T avanzó ya mucho más. Si la aceleración y la velocidad tienen el mismo sentido, ¿no? En la velocidad, mire que el vector velocidad aquí en este caso siempre era el mismo. Cuando hay aceleración cero, la velocidad no cambia. Cuando la aceleración es diferente de cero y es constante en este caso, pues la velocidad va incrementándose, ¿no es cierto? Muy bien, entonces aquí tenemos que el espacio también se va incrementando mucho más. Ahora, tenemos aquí qué pasa cuando la aceleración y la velocidad tienen sentidos opuestos. Empezó grande y cada vez va siendo más chiquitica, y cada vez en intervalos de tiempo va avanzando más poquito hasta que finalmente pues se va a detener y se puede devolver si es el caso. Muy bien, estoy explicando estos gráficos, ¿no? Aquí sí la aceleración y la velocidad tienen el mismo sentido, pues hacia los negativos, pues cada vez avanza mucho más rápido, solo que hacia la izquierda. Muy bien, entonces ese concepto de frenar que con aceleración negativa no siempre es cierto. Es cierto si la velocidad es positiva. Es decir, hay frenado cuando la aceleración y la velocidad tienen signos opuestos. Porque si la aceleración es negativa, pero la velocidad también es negativa, no va a detenerse, sino que va a aumentar cada vez más su rapidez, ¿verdad? Para tomar en cuenta eso. Muy bien, esa es una gráfica
de posición contra tiempo. Aquí tenemos la posición en la velocidad. Esa es cómo se construye la ecuación de la trayectoria, si la grafico, ¿no? Las rectas tangentes representan la velocidad. Entonces, este es el ángulo de inclinación. La tangente de este ángulo es la velocidad de la partícula. Como el ángulo de inclinación es positivo, la velocidad aquí es positiva. Quiere decir que va aumentando su posición, como lo vemos aquí. Luego, en este punto llegó a cero, y en este punto el ángulo de inclinación es negativo, luego la velocidad es negativa. Entonces, velocidad positiva 0, negativa llegó aquí otra vez. La recta tangente es horizontal, el ángulo de inclinación es 0 grados, luego la velocidad es 0 grados, porque la tangente es 0 es 0. Aquí la velocidad positiva siempre sigue positiva y es muy rápido, ¿sí? Porque la inclinación es muy alta. Una inclinación de 90 grados sería una velocidad como infinita, ya, porque tangente de 90 grados es infinito. Esa inclinación pues no va a ser. Bueno, muy bien. Aquí movimiento rectilíneo uniforme. El movimiento rectilíneo uniforme, la aceleración es 0, la ecuación de la posición, bueno, la velocidad es constante, es lo mismo que la velocidad media, y la ecuación de la posición es x igual a x inicial más b por t. Muy sencillo. Acá hay un ejercicio de velocistas, lo pueden ustedes mirar. Movimiento uniforme acelerado. En el movimiento uniforme acelerado hay aceleración, pero es constante. La aceleración se puede determinar como la velocidad media sobre el tiempo empleado, ¿no? Ya, es decir, la aceleración es igual a la aceleración media. La velocidad se determina como velocidad inicial más aceleración por tiempo, esa es la ecuación de la velocidad. La ecuación para la posición es de forma parabólica, x inicial más velocidad inicial por tiempo más 1 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Acá hay algo muy importante. ¿Qué pasa con la velocidad media? La velocidad media pues es igual, de esta es la definición, pero también es igual a la velocidad en un punto más la velocidad en un punto sobre 2. Esta fórmula es muy importante, pues, para ciertos casos. Se cumple que la velocidad al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el espacio empleado. Esas son las fórmulas, ¿no? Un caso particular de movimiento acelerado es la caída libre. En este caso, pues, nos movemos ya no en el eje horizontal, sino en el eje vertical. Y la aceleración es menos g, ya que g es la aceleración menos g, menos 9.8 metros por segundo cuadrado. La ecuación de la posición es y inicial, velocidad inicial por tiempo, menos 4.9 t cuadrado. ¿Por qué menos? Porque la gravedad siempre va hacia abajo, ¿no? Negativo. Bien, entonces b es igual a b inicial menos 9.8 t. Y esta misma fórmula emplea aquí, ¿no? B cuadrado, b final al cuadrado es igual a b inicial al cuadrado menos 2g, y menos y inicial. Muy bien, y con eso es como el repaso teórico. Hay una serie de ejercicios que bien podrían, se los dejo de tarea para que los hagan, ¿no? Si todo quedó claro. Ese sería como el repaso teórico de lo que es el movimiento rectilíneo. Espero que haya sido de utilidad. Muchísimas gracias.